Hola a todos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidos a esta nueva jornada de café virtual de nuestra sociedad, que titulamos Formaciones prácticas en tiempos de pandemia, atención y desafíos para la formación inicial de profesores de ciencia. Bueno, saludar muy especialmente a nuestros socios y socias que hoy nos acompañan a través de la plataforma Zoom y por Facebook Live. Los invitamos a que mientras damos inicio se vayan presentando en el chat, tanto de Facebook Live como de Zoom, e indicar de qué lugar se conectan. También saludar al directorio de la sociedad que hoy se encuentra presente. Puedo ver algunas caras, nuestro presidente, ¿verdad?, Carlos Banega, Joana Camacho, nuestra secretaria, Hernán Cofré, nuestro vicepresidente, y si se me pasa alguno, pero por aquí no los veo todavía. Bueno, desde el inicio de la pandemia en nuestro país, en marzo de este año, las escuelas se han visto demandadas de desarrollar su labor en un nuevo y nunca antes experimentado escenario. Lo que demanda de desarrollar su labor en un nuevo, nunca antes experimentado escenario, lo que ha tensionado su estructura y dimensiones de funcionamiento, e inclusive de cuestionar el verdadero sentido de la educación en la sociedad que vivimos. En este sentido, la formación del profesorado se ve fuertemente tensionado a este nuevo escenario. Por ello, que esta nueva jornada de café virtual quisimos invitar a 3 profesoras vinculadas a la formación inicial, que desde sus diferentes roles puedan compartir sus opiniones y reflexiones sobre las tensiones y desafíos para la formación práctica de los profesores de ciencia en tiempos de pandemia. Bueno, queremos dar la bienvenida a la profesora en formación, Claudia Saavedra, de la carrera de Pedagogía en Química y Ciencias Naturales de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, la doctora Ruth Yáñez, actualmente ella se desempeña como encargada de vínculo con la escuela de la carrera de Pedagogía en Química y Biología en la Universidad de Santiago de Chile, y la doctora Claudia Vergara, que actualmente se desempeña como coordinadora de experiencias laborales de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado. También es nuestra presidenta fundadora de nuestra sociedad. Bueno, comentarles cómo va a ser la dinámica de este conversatorio. Nuestras invitadas tendrán 10 minutos para exponer, para luego pasar a la ronda de preguntas. En esta etapa, primero atenderemos las que se realizarán, ¿verdad?, lo que realizaron los inscritos a través del formulario de inscripción. Luego las presentes de la plataforma Zoom, los presentes de la plataforma Zoom van a poder levantar sus manos para realizar sus preguntas o comentarios de forma oral a través del chat de esta plataforma. También recordar que estamos transmitiendo por Facebook Live, donde podrán dejar sus preguntas en el chat, y Joana Camacho nos apoyará en la moderación del chat de Zoom y Facebook. Y también nos apoya, ¿verdad?, Paulo Urrutia, directora del área de comunicación en todo lo que es la transmisión en vivo. Y la moderación también del chat de Facebook. Bueno, para iniciar la presentación de nuestras invitadas y sus exposiciones, vamos a pedirle a Claudia Saavedra, ¿verdad?, que inicie y pueda compartir su pantalla para ver su presentación. Paula, ¿podemos dejar de compartir el fondo? Gracias. Ahí voy. Tranquila, no hay problema. Spoileé toda la presentación. Ya. ¿Doy inicio?
Por supuesto, adelante. Ok. Bueno, tal como me presentó Lorena recién, mi nombre es Claudia Saavedra. Fui invitada para participar en esto, súper agradecida de poder compartir la experiencia, así que voy a aprovechar mis 10 minutos. Bueno, primero que todo quisiera contextualizar el establecimiento donde yo hice mi práctica. La hice en el colegio Luis Cruz Martínez, que es un colegio que se encuentra en Quilpué, aquí en la región de Valparaíso. Desde el principio fue todo súper caótico porque yo inicialmente iba a desarrollar mi práctica final, estoy en ese proceso, en otro establecimiento. Pero en ese establecimiento sucede que los apoderados no querían que una alumna en práctica fuera la que tomara las riendas del curso, por lo tanto me tuve que salir de ahí y fue mi profesor tutor el que me adoptó en su colegio, entonces fue mi profesor tutor y mentor a la vez. Con respecto a la pregunta de cuál fue mi rol en el contexto de las prácticas pedagógicas en tiempos de pandemia, mi rol fue más bien como igual un poco no tan activo como yo hubiera querido. Mis tareas principalmente fueron la elaboración de material, de guías principalmente, y también hicimos luego cápsulas educativas. Eso fue una medida que tomamos después. Esto orientado a los cursos de segundo y tercero medio. Con respecto al último curso de tercero medio, además tuve que enfrentar el desafío de desarrollar material para el nuevo currículum de Ciencias para la Ciudadanía. Entonces fue como doble desafío para mí, porque es algo nuevo. Mi práctica, tanto inicial como intermedia, tuve que ver los contenidos, los que se veían en el currículum antiguo, entonces ahora para mí era todo más nuevo aún. Y mi proceso por lo menos fue completo en modalidad asincrónica. Luego, con respecto a la segunda pregunta, ¿cuáles han sido los principales desafíos y tensiones que he tenido que enfrentar en esta práctica pedagógica en tiempos de pandemia? Bueno, fueron muchísimas las complicaciones, los desafíos y sobre todo las complicaciones. Yo misma me vi enfrentada a una de las quizás principales, que es el tema de la conexión a Internet. Donde yo vivo no llega ninguna señal de Internet, pero tuve la tremenda fortuna de que una muy buena amiga de la universidad me ha dado alojamiento en su casa todo el semestre. Entonces pensé, wow, si yo tuve que enfrentarme a este problema, no me imaginaba el de los estudiantes, porque a todo esto el colegio donde yo hice la práctica es un colegio que, como muchos de la región, tienen un alto porcentaje de vulnerabilidad. Entonces, ese fue uno de los principales desafíos. Luego fue el tema del contenido, porque todavía no se veía el tema de la priorización del ministerio, entonces teníamos que decidir qué vamos a pasar del vasto currículum, por lo menos segundo y tercero medio. Bueno, tercero medio estaba más bien definido, pero segundo no tanto. Entonces eso fue también otro desafío. Afortunadamente en el colegio trabajamos todo mi proceso por lo menos codo a codo con la profesora del PIE. Porque otro de los desafíos, además de elaborar las guías, es el tema de la extensión. O sea, los estudiantes sabemos que están todos súper agobiados con el tema de, de todas las asignaturas, los trabajos que le están llegando. Entonces, cómo yo hacía guías que no fueran tan extensas y que resultaran atractivas para ellos. Entonces, en eso, el colegio igual tomó medidas de manera súper temprana. Entonces, la profesora del PIE, en este trabajo colaborativo que tuvimos, lo primero que nos dijo fue el tema de la extensión del material. O sea, no podía tener más de 4 páginas. Así que eso fue súper positivo. Una experiencia positiva que tuvimos durante el semestre y que en este momento se encuentra en desarrollo fue que hicimos un trabajo colaborativo de Ciencias para la Ciudadanía, tercero medio, y el área de matemática. Eso fue súper genial porque pude ver como en primera fila el tema del trabajo colaborativo entre profesores. Nosotros abordando el tema del virus, la pandemia, endemia, bueno, todo lo que tiene que ver con ese contenido, y la profesora de matemática viéndolo desde el tema de elaboración de gráficos, análisis, interpretación y todo eso. Así que fue súper genial. Esto impactó de forma súper profunda igual en el tema de mi identidad profesional docente. Impactó en varios sentidos, pero yo quiero destacar en esta instancia el tema de la importancia que tiene el hacer comunidad entre los profesores. Porque igual yo tuve la tremenda fortuna de que pude trabajar codo a codo con la profesora del PIE, con la profesora de matemática, mi profesor mentor me acompañó durante todo el proceso, o sea, una comunicación súper fluida, y yo diría que eso para mí fue lo más importante, el tema de hacer comunidad.
Con respecto a las estrategias que utilizamos como para enfrentarnos a algunos de los desafíos, en realidad, dado el contexto en el que nos encontrábamos, no eran tantas las que podíamos explorar. O sea, el colegio igual, afortunadamente, también facilitó el material de forma física para quienes no tenían acceso al Internet. Pero igual se hizo un catastro y no eran muchos los que podían acceder, no tenían el material, el espacio, bueno, todo ese sinfín de cosas que yo imagino muchos de ustedes saben que están. Entonces, no fueron muchas las estrategias que pudimos explorar, pero nosotros tratamos de hacer como súper bien el tema del trabajo, de desarrollar bien la guía, de exponer lo mejor posible el material y sobre todo el tema del formato, cosa que, o sea, yo de lo que más me preocupaba cuando hacía la guía era como ya, espero que la abran y que la vean y por lo menos digan, ya, igual me dan ganas de mirarla. No de que la abran, vean algo súper extenso y digan, no, que latero, lo voy a cerrar. Así que por ahí yo por lo menos le puse harto empeño. Y luego el tema de las cápsulas educativas, que también fue súper positivo porque dado que para empezar el tema de la guía no podía ser tan extenso, yo me aprovechaba de la instancia de la cápsula, primero para profundizar un poquitito los temas y segundo para establecer también una cercanía, porque a través de la guía yo no los veía, ellos no me veían, entonces para mí igual era algo súper impersonal. Pero a través de la cápsula educativa, igual yo siempre como que grababa las PPT y así, pero también me ponía yo en el video, cosas que ellos vieran que había una profesora detrás que estaba impulsando este proceso. Así que eso fue como, por lo menos lo que yo considero fue mi mejor estrategia. Y además conseguí dominar algunos temas de edición de videos, porque yo soy muy negada para el tema de las tecnologías, así que saco eso como una de las cosas también súper positivas que obtuve de este proceso de ser alumna en práctica en pandemia. Con respecto a los aprendizajes que me dejó el ser una practicante en pandemia, en realidad yo diría que fueron muchísimos, tanto personales como profesionales. Personalmente igual me tuve que enfrentar a muchas cosas, sobre todo como desde la vista emocional. Creo que la educación emocional es algo que nos hace mucha falta en el contexto educativo, social en realidad. Entonces, partí por mí de yo hacer el proceso. Entonces creo que después me va a ser a lo mejor más sencillo llevarlo al aula. Entre todas las enseñanzas, destaco el tema de una enseñanza contextualizada. Con el profesor mentor nos aprovechamos mucho de lo que está pasando ahora en la contingencia mundial para poder elaborar nuestro material de química. Entonces tratamos de mostrarle a los estudiantes una química que le da sentido al mundo que los rodea. Entonces yo diría que eso para mí fue lo más valioso. Yo como alumna siempre me vi enfrentada a una ciencia que se me enseñaba como algo que era ajeno al mundo, o sea, algo súper mecánico, y yo siempre me preguntaba, ¿y para qué me va a servir esto? Y nunca obtuve una respuesta satisfactoria a esa pregunta. Entonces, ahí fue donde quisimos apuntar, sobre todo con el tema del currículum de ciencias para la ciudadanía, o sea, ahí era donde de forma más visible se podía hacer. Ahí como que yo traté igual de hacer la guía de tal forma que en un futuro, ojalá alguno de los estudiantes que se haya enfrentado a este material diga, esto lo aprendí en química, puedo tomar tal o cual decisión. Entonces diría que para mí ese fue uno de los mayores aprendizajes, el enseñar una ciencia que está contextualizada al mundo que nos rodea. Y esa ha sido más o menos mi experiencia. Tal vez lo hablé súper rápido. Muchas gracias, Claudia, por tu experiencia. Ahí veo algunas manitos de felicitaciones. Ahora dar la palabra a Ruth. Paula en este caso nos va a apoyar con compartir la presentación de Ruth. Paula. Sí, un segundo que estoy aceptando gente. Ok.
Bien, Listo, cuando quieras. gracias Paula. Buenas tardes a todas y todos. Eh, bueno, agradezco la oportunidad y la invitación para compartir mi experiencia desde el rol que hoy día yo cumplo en la Universidad de Santiago como encargada de vinculación con la escuela y coordinadora de prácticas profesionales. Me gustaría, para contextualizar este espacio, antes de pasar a responder a las preguntas, en la segunda diapositiva, Paula. Bueno, para comenzar, contarles que el objetivo del modelo de prácticas pedagógicas de la malla curricular vigente de la carrera de Pedagogía en Química y Biología es la construcción de un espacio que vincule la cultura universitaria, la cultura escolar y el conocimiento teórico, empírico. Y es por esa razón que aquí yo comparto el modelo en el esquema que nosotros utilizamos en la institución educativa con el propósito de también comprender la relación que existe entre el rol del vínculo con la escuela que me toca cumplir y la coordinación de práctica profesional que va en el cuarto año de carrera de los estudiantes. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos dividir las prácticas pedagógicas en dos momentos. Unas prácticas iniciales que van en el segundo año y que se configuran principalmente con las asignaturas de iniciación a la docencia 1, iniciación a la docencia 2 y responsabilidad social. Todas estas asignaturas dialogan entre sí. ¿Por qué? Porque en estas asignaturas del segundo año los estudiantes tienen su primera aproximación a la escuela, es decir, ellos van por un cierto tiempo, un par de semanas, cumpliendo alrededor entre 20 a 25 horas a la escuela con el propósito de conocer la institución educativa, ¿ya? Y desde allí comenzar a explorar desde las asignaturas la identidad o cómo ellos están configurando su identidad docente, ¿ya? Luego, en el tercer año, desde las asignaturas de currículum, psicología, educación y sociedad, entre otras que aquí están presentes, van a la escuela, pero a desarrollar algunas actividades puntuales en el marco de estas asignaturas. Pero igual visitan la escuela de manera que estas actividades que desarrollan en la escuela o la institución educativa, el liceo, sirvan de insumo para analizar procesos pedagógicos en la universidad, para luego en el cuarto año trabajar en la práctica profesional 1 y la práctica profesional 2. Estas asignaturas que están en el cuarto año y que si bien no terminan la carrera, porque la carrera termina en el semestre siguiente cuando ellos están desarrollando la tesis, pero es en este cuarto año donde ellos en realidad en conjunto con práctica profesional 1 y práctica profesional 2 articulan las asignaturas de didáctica de la biología y didáctica de la química junto con administración y gestión y resolución de conflictos, porque son asignaturas que están muy vinculadas con los procesos que ellos están viviendo en la práctica en sí. ¿Por qué yo presento este cuadro? Porque entre las preguntas que orientan esta presentación está el rol que a mí me toca asumir y cómo ha impactado mi rol en estos momentos de pandemia. La verdad que si bien desde el rol, como aquí se presenta, vinculante con la escuela, buscando, por ejemplo, estar permanentemente relacionado con la escuela, seleccionando colegios, y digo seleccionando colegios porque en esta gama de posibilidades que se le deben otorgar a los estudiantes en los distintos estadios que se encuentran de la formación de la carrera,
hay que buscar instituciones educativas y socializar con ellas el propósito que tiene cada momento que los estudiantes van a tener en la institución educativa y en la sala de clase. Por lo tanto, desde un rol muy activo desde lo administrativo, pero también desde lo pedagógico, y junto con ello mantener siempre el vínculo con los profesores de las asignaturas, el equipo de práctica y también con los estudiantes. Por lo tanto, si pasamos a la siguiente diapositiva, si a mí me preguntan cómo ha sido el rol en este periodo de pandemia, yo diría básicamente un rol facilitador, lo destaco, porque finalmente hay 4 roles que a mí me ha tocado asumir en esta pandemia. Un rol de mediador, de contención, de apertura, pero por sobre todo de facilitador. Me gustaría contarles también cómo está organizada la carrera y por qué destaco el rol desde aquí. Porque nosotros como carrera funcionamos vinculadamente con la jefatura de carrera y a la vez con los profesores de asignaturas pedagógicas y disciplinares, siempre mancomunados estrechamente con un grupo de asesores de prácticas profesionales que está configurado desde el año 2015. Por lo tanto, es un equipo que ya está bien consolidado, que está muy empapado del modelo pedagógico de la carrera y también del modelo de práctica, y trabajamos muy articulados con la jefatura de carrera, y si bien desde mi responsabilidad me toca liderar el grupo de asesores, finalmente terminamos siendo un equipo muy dinámico, muy activo, muy unido y muy leal entre nosotros, porque eso ha facilitado también que nuestros estudiantes puedan desarrollar un apego, que yo lo llamo así, que también es parte de su formación pedagógica. También en este espacio de trabajo, un rol importantísimo lo cumple la jefatura de carrera, que en este caso es una académica que conoce muy bien el trabajo que se realiza en las prácticas pedagógicas, porque ella trabajó en prácticas pedagógicas, asesoró estudiantes en la sala de clases y hoy día tiene el rol de jefa de carrera y conoce muy bien el trabajo que se desarrolla en las prácticas pedagógicas. Para responder a las preguntas que orientan este trabajo, yo desarrollé un esquema en la siguiente diapositiva. Que tiene que ver con 4 ejes. Uno, que tiene que ver con las dificultades y las tensiones que a mí me ha tocado enfrentar desde mi rol en este espacio. Se me fue la conexión, parece. Ahí sí. Entre las principales dificultades y tensiones que a mí me tocó enfrentar, o me ha tocado enfrentar, ha estado el cambio progresivo de los escenarios. La verdad que cuando comienza la pandemia y los colegios se cierran, en esa semana nuestros estudiantes de la carrera ingresaban al colegio. Por lo tanto, fue un escenario bastante complejo, porque para los estudiantes de práctica profesional 1 y práctica profesional 2 se generó un verdadero descontento y una tensión, porque me decían, profesores, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque quedaron con esa sensación de que no iban a poder realizar su práctica. Sin embargo, en ese momento
yo les decía, pero recuerden que nosotros tenemos también algo muy importante que es nexo de la práctica y que está asociado a el taller de práctica, que es una herramienta muy importante del trabajo que nosotros desarrollamos con los estudiantes. Por lo tanto, es en este espacio que se transformó en una oportunidad y en una fortaleza para nuestro trabajo, que a nosotros nos sirvió, y ahora voy a referirme a nosotros porque aquí entra a jugar un rol importante el equipo de práctica para poder utilizar también ese espacio como un espacio de contención para los estudiantes, porque junto con la pandemia nos dimos cuenta que los estudiantes no sabían cómo enfrentar esto, pero por otro lado ellos querían ir a la práctica. Entonces, en ese espacio, cuando ellos me decían, queremos ir a la práctica, empecé a buscar colegios con los mismos que teníamos el convenio para que ellos pudieran ingresar a la práctica. Sin embargo, en los colegios, a quienes también le llegó esta situación como de repente, tampoco podían decirme en ese minuto sí, que se incorporen, porque también los colegios estaban reestructurándose y reorganizándose para este proceso que para ellos también era bastante, digamos, problemático. Por lo tanto, eso generó en los estudiantes también mentalmente una indisposición que la verdad tuvimos que abordarla desde los talleres de práctica. Sin embargo, también desde los talleres de práctica inmediatamente pudimos hacernos cargo y también comenzar a trabajar desde este nuevo espacio de aprendizaje, donde inmediatamente también había que promover el desarrollo de competencias digitales que permitieran a ellos desarrollar la enseñanza y también tener un plan o trabajar en un plan que permitiera articular la escuela y los propósitos de la escuela con este nuevo escenario. Desde esa perspectiva, entre las oportunidades que a mí, que yo visualicé, fue que tuve que tomar decisiones efectivamente importantes, siempre con el respaldo de la jefatura de carrera y de mi equipo, y que me permitieran a mí tener un diseño anticipadamente que se transformara en un facilitador para que los estudiantes pudieran en algún momento llegar al colegio. Pero ocurrió que cuando esto estaba listo, nos encontramos con otro tipo de dificultades, porque estos estudiantes que se pasan todo el día en el colegio, en la universidad, al estar en su casa se dieron cuenta que tenían ciertas dificultades, como por ejemplo, en la casa no tenían Wi-Fi libre, no tenían dispositivos de trabajo como más de un computador, tenían que tener clases virtuales, pero no solo se encontraban que tenían clases virtuales ellos, pero también tenían clases virtuales sus hermanos, tenían que desarrollar clases virtuales papás o mamás que eran profesores y no contaban con los recursos para todo, pero también había otro problema. La casa ya se transformaba no solo en la casa en mi lugar de descanso, en mi lugar de relajo, en mi lugar de compartir, sino que mi hogar se transformó en el lugar de trabajo, se transformó en la sala de clase y también, además, a los estudiantes en práctica se les pedía que la casa se transformara en el espacio donde ellos tenían que ser partícipes de un espacio de clase. Entonces, fueron problemas y fueron barreras y también para algunos fueron brechas, porque se dieron cuenta que su casa o en su casa experimentaban hacinamiento también. Entonces, frente a la propuesta de ir a la escuela a desarrollar una práctica virtual, la verdad que hubo dificultades importantes porque frente a estas dificultades que ellos manifestaron, no tenemos computador, no tenemos un espacio para desarrollar las clases tranquilamente, tenemos que compartir la internet y se nos van los datos, o simplemente no tenemos internet. Entonces, wow, ¿qué hacemos? La verdad que cuando yo mencionaba antes que entre mis roles, principalmente yo destacaba el de facilitador, fue que la verdad que mucha de esta información, por el espacio que yo tenía, la podía pesquisar, pero no podía apropiarme de ella porque en instancias como esta
hay que ser un facilitador, y me di cuenta que debía ser un facilitador, pero también un facilitador o facilitadora comunicacional, permitiendo que la verdad fuéramos generando puentes para que se fueran estableciendo vínculos y buscando oportunidades para que estos estudiantes que estaban teniendo dificultades pudieran tener accesos y oportunidades para que de alguna manera pudieran acceder a los talleres, pudieran tener clases, pudieran desarrollar sus clases y pudieran también de alguna manera poder empezar a pensar que en algún momento iban a tener que desarrollar clases con oportunidades que se les podían dar incluso desde la universidad. Por lo tanto, y me queda poco tiempo, entre las estrategias que todas estas situaciones que me tocó vivir, que son muchas, y que la verdad no he podido resumirlas tanto, me di cuenta que a los estudiantes había que equiparlos con competencias prácticas tecnológicas. Había que dotarlos con equipamiento porque no todos contaban con equipamiento, incluso ni ellos se daban cuenta lo importante que era contar con este equipamiento en el hogar, porque ellos se lo pasan casi todo el día en la universidad, y en la universidad tenían todo. Si no tenían computador, iban y pedían un computador o un tablet. Si no tenían internet, está el wifi de la biblioteca o de las facultades, pero en sus casas se dieron cuenta de estas situaciones y de muchas otras que muchas veces tenían que privilegiar por sobre el estar en una clase o el estar en un taller. Entonces, básicamente, y se me acaba el tiempo, entre los aprendizajes que yo tuve o estoy teniendo con mis estudiantes, es darme cuenta de que cuento con estudiantes que se identifican con la carrera y la configuración de su rol docente, porque el lenguaje de ellos, yo podría decir que tengo estudiantes muy comprometidos, y voy a decir una palabra coloquial, bastante aterrados. También puedo decir que siempre se puede ir por más, y siempre hay que hacer de los temores, si bien no me puedo apropiar de ellos porque tengo estudiantes que manifestaron muchos temores, pero también el temor debe ir acompañado de la resiliencia. Eso me lo enseñaron mis estudiantes. Debo fortalecer en mí lo que sé, pero también relevar y fortalecer lo que saben los otros, porque si bien en este contexto de pandemia todos nos desesperamos porque decíamos, ¿y cómo lo vamos a hacer? Hay muchas cosas que no sé, pero sí, me di cuenta y me sigo dando cuenta que nosotros sabemos muchas cosas, pero es en estos escenarios difíciles donde nosotros podemos sacar y echar fuera todo lo que sabemos y lo que creemos que no sabemos, y también, por sobre todo, compartirlo con otros y colaborar en el trabajo con otros, haciendo redes y haciendo del trabajo colaborativo una tremenda herramienta. Perdón, se me acabó el tiempo, me pasé, pero... Muchas gracias, Ruth, por tu presentación. Sí te pasaste un poco, pero fue valioso escuchar tus opiniones, tus reflexiones. Bueno, vamos con nuestra última invitada, Claudia Vergara. Tiene 10 minutos para presentar. ¿Puedes compartir tu presentación, Claudia? Voy en eso. Ok. Ya. Bueno, saludarlos a todos, a todas, agradecer a Claudia, mi antecesora, y también a Ruth por sus reflexiones. Algunas de ellas ya se topan. También voy a agradecer a la dirección de la CHEC por invitarme a este cafecito de formación práctica en tiempos de pandemia, tensiones y desafíos para la formación inicial de profesorado en ciencia. En eso, igual que mis antecesoras, ¿qué rol tenemos nosotras en este contexto de pandemia? Contarles que trabajo como coordinadora de experiencias laborales, o sea, como de las prácticas en la Universidad Alberto Hurtado. Por lo tanto, me ha correspondido en ese plano
generar ciertas directrices y protocolos respecto de esta actividad tan relevante para los estudiantes de pedagogía, pero también acompaño a estudiantes de pedagogía en educación básica que tienen la mención en ciencias naturales en sus procesos de prácticas profesionales. Por lo tanto, en este contexto pandémico he tenido que desempeñar estos dos roles. Las prácticas, la formación práctica no es algo nuevo para mí, es algo que llevo pensando desde hace mucho tiempo, y la sociedad o la sociedad académica, los investigadores en esta área lo llevamos conversando y discutiendo hace mucho tiempo. Y ahí siempre ha estado tensionado de cuántas actividades prácticas hay que desarrollar, cuánto tiempo hay que estar en la escuela, qué acciones, ¿no? ¿Qué debe hacer este profesor, profesora en formación? ¿Qué aprende en estos espacios en los cuales se inserta? Las prácticas tempranas, toda una discusión que ya lleva hartos años conversándose y se tensiona con esta situación de pandemia que nos azota, ¿no? Y todas estas conversaciones y todas estas discusiones se ven tensionadas en estos espacios nuevos. Solo dejarlo ahí como una idea, como una pregunta, y cuando preparaba esta conversación daba vuelta que tampoco tengo tantas respuestas, más bien también tengo muchas preguntas. Si uno habla de desafíos y tensiones que está en la formación inicial, uno diría, bueno, nosotros como profesores formamos profesores de ciencia, tuvimos la tensión y el desafío de pasar de un espacio en el cual veíamos la educación científica como una actividad práctica, donde enseñamos ciencia desde de todo lo instrumental, a un espacio donde se nos pasa un contexto de un computador, un estudiante pasivo, un estudiante que está ahí, una pantalla negra que no sabemos si está o no está. Y en el plano de la actividad práctica, de la formación práctica, pasamos nosotros los supervisores o los acompañantes de los procesos de práctica de ver a un estudiante que está ahí desarrollando su práctica profesional, implementando esa unidad que pensó, que vio para sus estudiantes, a una situación en la cual tenemos una pantalla y conversamos a partir de insumos o elementos que construyen para un determinado profesor, colegio o contexto. También tenemos otro desafío que tiene que ver con esto de la conectividad, como también señalaba Ruth, y que tiene que ver con la conectividad mía, la tuya, la nuestra, la de todos, porque cuando estamos preparando nuestra clase, porque cuando está el estudiante ahí, se cae el internet, no tiene el computador, pero también por los espacios en los cuales estamos y están nuestros estudiantes y los alumnos, que son nuestros livings, nuestros comedores, nuestras piezas, y donde tenemos que entonces abrir una ventana, y entonces es complejo para nuestros estudiantes abrir sus cámaras y mostrar sus espacios privados, donde, como decía muy bien Ruth, son espacios compartidos, son espacios que no tienen las condiciones a veces necesarias para desarrollar estas actividades. Otro desafío que nos tensiona es esto que llamamos el bienestar y la salud mental, y dice relación con como un virus tan pequeño y diminuto afecta al mundo y genera tensiones en nuestras familias, en nuestros espacios, donde lo rutinario se hace ahora extraño, no podemos salir, debemos estar en nuestros hogares. Y en este contexto donde también se tensionan otros elementos, si pienso en la escuela, en el niño que no entiende que no puede salir, y si pienso en el estudiante, en el profesional que se está formando, que también está inserto en un contexto donde tiene un familiar afectado de una enfermedad, o donde puede tener un familiar que se ha muerto de esta enfermedad, y en este contexto nosotros pedimos que pensemos en un contenido curricular que a lo mejor no hace sentido en este contenido o en este contexto. Y esto, por supuesto, es un desafío y una tensión en la formación. Y
Y también salió, pero también lo quiero reforzar, esto del uso de las habilidades digitales para el uso de la enseñanza de la ciencia, y tiene que ver con que cuando partió esto de el confinamiento y el llegar a las casas a hacer sus clases virtuales, nos dimos cuenta que habían una multiplicidad de plataformas, y en poco tiempo entonces hubo que aprender estas diversas plataformas. Algunos empezaron con esta misma que estamos ahora, Zoom, Meet, Classroom, Teams, etcétera. Nadie estaba preparado para trabajar en ellas, eran muy pocos los que ya contaban con este tipo de herramientas. Para qué decirlo, las escuelas no tenían asociado el trabajo en este espacio, pero también hubo que pensar que las clases virtuales no son clases que uno hace de manera presencial, de manera online, por lo tanto esto lleva a otra complejidad, de donde cómo yo llego a este recurso, cómo uso este recurso, cómo trabajo con este recurso, pensando que tenemos esta tensión de lo sincrónico y lo asincrónico, y tenemos que siempre estar pensando en ambos escenarios, y tenemos que transmitir esto en la experiencia práctica. Tenemos que decirle a nuestros estudiantes esto sincrónico, asincrónico, y usted póngase en ese lugar. ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que hay? Diversas, múltiples, complejas algunas, otras muy sencillas, pero también nos hemos dado cuenta que nuestros estudiantes, que a veces uno pensaba que las generaciones más jóvenes tenían mayores habilidades y mayores competencias computacionales y tecnológicas, y me he dado cuenta que no ha sido así, y hemos tenido que todos aprender un poco de estas herramientas que están aquí. Otro desafío que tiene esta formación inicial. ¿Qué estrategias pueden facilitar o superar alguno de estos desafíos? Es complejo porque son muchos los desafíos, pero yo creo que hay 3 elementos que me gustaría destacar. Uno, que creo que es relevante, poder relevar aquello que es realmente importante. A veces queda en un segundo plano, o no nos queda tan claro, no es tan evidente aquello que es relevante. Y yo creo que es momento de conversar qué es lo relevante. Y como muy bien dijo la Claudia al principio, el trabajar los contenidos desde el contexto. ¿Cómo esto, desde lo diverso y lo complejo, cómo trabajar un contenido que a nosotros en el ámbito de la ciencia se nos hace tan fácil, encuentro yo, insertar esta complejidad de una pandemia, de un virus, de cómo el conocimiento científico influye, cómo en la conversación cotidiana, cómo tanta gente opina, cómo ahí podemos tanto que pudiésemos aportar o valorar respecto de la educación científica. Creo que es una oportunidad este conocimiento, relevarlo. Por ahí alguna vez leí en alguna noticia que decían que a lo mejor esto incentivaba el estudio o el acercamiento a la ciencia de los estudiantes. Saben que ha bajado la matrícula de estudiantes de carrera científica, y a lo mejor esto generaba un cierto incentivo. Y una estrategia importante es ver que es un desafío, superar un desafío, el pensar cómo enseñar a un otro que no está ahí. Es una complejidad inversa, porque nosotros estamos acostumbrados a enseñarle a estudiantes que están ahí en la sala de clase, el practicante va y solo tiene que enseñarle a ellos, pero ahora no están ahí. ¿Cómo pienso en un estudiante? ¿Cómo un estudiante tiene que enseñar a un alumno que está a lo mejor solo, está acompañado solo de su papá, o está desarrollando una guía en un espacio que no cuenta con mayores recursos? ¿Cómo le entrego todas las opciones para trabajar con esa herramienta, pensando en él solo? Es una complejidad que yo creo que es una herramienta fácil de tomar, pero que cuesta ponerse en ese lugar. ¿Cuáles han sido los principales aprendizajes? Yo creo que los principales aprendizajes son el entender y comprender que finalmente formamos sujetos que deben ser resilientes. Creo que es una palabra que abarca muy bien lo que es la formación de profesores. Los profesores deberíamos formar ciudadanos resilientes, ¿no? Capaces de adaptarse también y adecuarse a estas circunstancias. Yo creo que es un gran aprendizaje y que debería impactar más adelante el cambiar nuestras prácticas de enseñanza, porque todo lo que estamos aprendiendo en términos tecnológicos, en términos de habilidades,
yo creo que esto todo suma, y ojalá esto se pudiese ver reflejado en prácticas más adelante cuando este confinamiento se vea de alguna manera superado. ¿Qué es lo realmente importante? Relevar, saber, entender qué es lo que realmente debemos enseñar. A veces enseñamos tanta cosa que podría ser menos relevante, y qué es lo que realmente debemos enseñar. Es decir, enseñar ciudadanos alfabetizados científicamente. Ese es nuestro norte. Si tenemos ciudadanos alfabetizados científicamente, también van a comprender mejor cuáles son las implicancias de tener una pandemia y cuáles son las consecuencias de ello y cómo debemos cuidarnos. Si no tenemos ciudadanos alfabetizados científicamente, cuesta más llegar a esa ciudadanía. Y finalmente también es un aprendizaje que es necesario aprender, que es necesario enseñar, pero también que es necesario aprender. Creo que esos dos elementos son de reflexión, de tener claridad, de priorizar y de ver que una esperanza hacia adelante. Eso. Muchas gracias y estamos. Muchas gracias, Claudia, por tu presentación. También agradecer a la otra Claudia y a Ruth por la generosidad de compartir su experiencia, reconociendo lo que ha implicado en sus diferentes roles los desafíos de la formación inicial en este contexto de pandemia. Los invitamos que ustedes vayan pensando ya en sus preguntas, ¿verdad? Las pueden ir haciendo por el chat, también por Facebook, ¿verdad? El chat de Facebook. Pero para iniciar, muchos de los inscritos se les invitó que podían hacer preguntas y vamos a comenzar por ellas, ¿ya? Primero vamos a comenzar con Claudia Saavedra. Claudia, nuestros inscritos había bastante preocupación sobre los contextos de los estudiantes, cómo eso, cómo tú, ¿verdad? Creo que lo puedas desarrollar de acuerdo a tu experiencia, si lo pudiste incorporar, y si lo pudiste incorporar, cómo lo hiciste, consideraste en tu proceso de enseñanza, en tu propuesta de enseñanza, el contexto y las necesidades de tus estudiantes. Nos comentabas tú algo que era, desarrollaste tu práctica en modalidad asincrónica, ¿cierto? Entonces, ahí sí nos puedes relatar, ¿verdad?, cómo pudiste hacer esas adecuaciones en tus propuestas de enseñanza y evaluación, incorporar el contexto de los estudiantes. Oye, ese fue uno de los desafíos, como yo diría, más importantes, que más me demandaron, así como, ¿qué hago? Porque, como comentaba durante la presentación, yo misma me vi enfrentada a problemas de este tipo. Todo lo que mencionaba la profesora Ruth, me sentí tan identificada porque todo eso me pasó. También vivo en un lugar pequeño, con un hermano, compartiendo los dispositivos y todo eso. La verdad es que esta parte yo diría que me quedé al debe, honestamente, porque como mencioné también, toda mi práctica fue en modalidad asincrónica, y más allá de las respuestas que recibíamos por parte de los estudiantes, las cuales retroalimentábamos, no pude tener mayor conocimiento de quiénes eran, cuáles eran sus problemas, qué les afectaba. Me hubiera gustado muchísimo, muchísimo, pero lamentablemente en mi proceso no se me dio esa oportunidad. O sea, no la tuve, tal vez estaba ahí, no la vi tampoco. Por eso mismo yo creo que sentí un mayor compromiso para con el desarrollo de las guías, hacer algo que les llegara, pero yo diría que, para ser muy honesta, no pude atender esas necesidades que los estudiantes tenían. Ahora, con respecto al tema de las retroalimentaciones, yo creo que ahí traté de suplir un poco esa falta que tuve. A las retroalimentaciones que realizaba, traté de que fueran súper descriptivas, con mucho refuerzo positivo, y agradeciendo también y alentándolo a que siguieran haciendo este esfuerzo de conectar con los contenidos, con nosotros y todo eso. Entonces yo diría que eso más o menos. No hicimos el tema de las no calificamos, sino que evaluamos. La verdad, yo creo que ya para el segundo semestre, por lo que me comentaba mi profesor, ahí ya se van a empezar a hacer el tema de las calificaciones, porque el sistema requiere de notas, de números, pero a mí no me tocó por lo menos esa parte, sino que retroalimentar, y aproveché esa instancia para hacer sobre todo mucho refuerzo positivo.
Ok, muchas gracias Claudia por tu respuesta. Continuando con las preguntas de los que se inscribieron previamente, vamos a hacer una pregunta a Ruth. Y Ruth, María Paz Beltrán nos pregunta, ¿qué elementos didácticos se ven o debieran verse transformados en una práctica online? Bueno, la verdad que desde mi perspectiva yo creo que todos los elementos didácticos se ven transformados, porque si pensamos que cambia el escenario, desde un escenario presencial a un escenario virtual, donde no solo está el estudiante, están las actividades que el profesor va a diseñar los modelos, también está el profesor, al profesor también le pasan cosas, el profesor también vive situaciones muy similares a las que se viven en los hogares y viven los estudiantes, pero que el estudiante no ve. Por lo tanto, todos los elementos didácticos que configuracionales, ¿verdad? Que son parte de los diseños didácticos, yo creo que se ven impactados. Por lo tanto, incluso el tiempo que hay que destinar al diseño de las actividades y pensar en actividades que van a ser desarrolladas por los estudiantes, en rutinas que son modificadas en los hogares, todo cambia. Todo cambia, y si cambia para el estudiante, también cambia para el profesor también tiene que modificar su modelo de enseñanza, sus métodos, el profesor tiene que readecuar, reestructurar todo lo que sabe para una modalidad virtual, para una clase, ¿verdad? Pensada en sus estudiantes y estudiantes que no los ve, incluso que los ve a través de una pantalla donde aparece el nombre, y tú no sabes si a ese lado de la pantalla el otro o la otra te está escuchando. Tú no tienes certeza si te escucha o está acostado, está durmiendo. Entonces, es todo un escenario que cambia y cambia para todos. Muchas gracias, Ruth. Bueno, una pregunta ahora para Claudia Vergara. Bueno, una de nuestras socias, Ana Moncada, nos relata y después nos hace una pregunta. Dice, bueno, ella trabaja en un programa de formación que tiene prácticas de implementación solo el último año de la carrera. Durante el primer semestre no fue posible ir o trabajar con colegios, y si bien se espera que haya un trabajo cercano en colegios durante el segundo semestre, de realizarse la implementación de estas serán probablemente de manera virtual. En este contexto, su mayor preocupación es cómo acompañar a los y los estudiantes durante sus primeras clases presenciales el próximo año, y qué responsabilidad debiese tomar la institución formadora en este sentido. Pucha, es complejo porque ¿qué responsabilidades toman las instituciones formadoras? A veces son tensiones mutuas, porque uno a veces tiene como institución la voluntad de acompañar al próximo semestre al estudiante que ya ha egresado, y el estudiante egresado, si está trabajando, tiene otros tiempos. A veces es difícil acompañarlo en esos periodos. Es una tensión, creo que no resuelta, pero yo creo que lo más probable es que tenga que hacer supervisión virtual el segundo semestre. Veo casi muy poco probable que uno pueda hacer una supervisión presencial. No solamente está la pregunta si los alumnos van a volver a las escuelas. Después viene la atención si los estudiantes en práctica van a poder ir a la escuela, y después viene la atención si los supervisores van a poder ir a ver a los estudiantes en práctica en las escuelas. Entonces son como muchas preguntas. Yo creo que uno debiera tratar de prepararse para una situación virtual, y en el mejor escenario tratar de acompañar a los estudiantes el próximo año en una situación de acompañamiento práctico. Pero aquí todo es contrapago, ¿no? Es muy difícil, la universidad se paga, es muy difícil poder dimensionar un trabajo, una extensión de un semestre más en estos escenarios, pero yo creo que si uno viera el ideario, que es lo que han hecho a lo mejor otras universidades en otros países donde tal vez son universidades pagadas, donde se han corrido las prácticas simplemente para el otro año, uno diría, es lo mejor que se pudiera hacer es acompañarlos el próximo año. Yo creo que nuestros estudiantes que están egresando sin haber hecho prácticas profesionales van a tener una deficiencia, no van a haber hecho una implementación práctica,
van a tener otras ganancias, eso lo veo. Van a tener una deficiencia, no van a haber hecho implementación práctica. Van a quedar débiles en eso y a lo mejor lo más que van a quedar es inseguro. Yo creo que ahí es donde está el mayor desafío, que ellos mismos están insegurizados por no haber hecho clases. Porque de alguna manera eso, la práctica también pone en práctica lo que nosotros de alguna manera podemos desarrollar, dónde están nuestras debilidades, dónde están nuestras competencias mejores, y eso no lo vamos a poder ver. Entonces sería un lindo desafío poder acompañarlos el otro año. No visualizo muy bien cómo se puede hacer. Ok, muchas gracias Claudia por tu respuesta. Invitar a los que están en la plataforma de Zoom, si quieren hacer alguna pregunta de forma oral, puedan levantar su mano. Por mientras voy a seguir con una pregunta de Facebook. Marta Mora Ojeda pregunta a Claudia Saavedra, ¿cuánto tiempo estuvieron o están en práctica profesional el último año? El último año es el semestre completo. La verdad no recuerdo exactamente el número de horas, pero yo alcancé a asistir a la entrevista en el colegio donde originalmente iba a desarrollar mi práctica y eran 3 días a la semana, todo el día. Y en esas horas se incluían las horas de planificación, las horas que estaba en clase, y ahí estaba todo el desglose, era bastante. Lamentablemente no pude, yo creo, completar el número de horas, dado el contexto. Ok, gracias Claudia. Bueno, esta pregunta es para las tres panelistas y desde Facebook, Pali Bravo nos pregunta, ¿cambian los objetivos de formación práctica pedagógica en este contexto? Si es así, ¿qué se ha vuelto fundamental en este contexto? ¿Quién quiere comenzar? Comienzo yo. ¿Qué se ha vuelto fundamental? Fíjate que se ha vuelto fundamental en este proceso, me da la idea de este como acompañamiento que dijo Ruth en un minuto. Hay un periodo en el taller de reflexión donde uno puede discutir y conversar cómo enseñar este contenido que tengo que enseñar a niños pequeños o niños grandes, que no voy a ver, que no sé quiénes son, y que no voy a estar ahí para explicarles. Eso genera una angustia y hay que estar ahí como para acompañar ese proceso. Eso es ahora prioritario, porque finalmente, si no, genera una angustia en el estudiante, que puede generar un problema de sirvo para esto, no estoy preparado. Y yo creo que acompañar es fundamental en estos momentos en los cuales no estamos cerca. Finalmente estamos lejos y este espacio virtual tiene que servir para acompañar. Y eso se vuelve, fíjate, para mí se vuelve fundamental. El saber cómo están, el cómo están preparando las cosas, en dónde están las dificultades. Eso. Súper. Ruth, ¿tú quieres comentar algo? Sí, bueno, yo siguiendo la línea de Claudia también, que se ha vuelto fundamental el escuchar, el estar informado, pero también comunicar, porque el informarse desde el cómo están, cómo les está yendo, qué están requiriendo, eso es una parte, pero la comunicación implica también a veces ir un poquito más allá, y es allí donde desde los roles de liderazgo que yo creo que tanto a Claudia y a mí nos toca llevar, es relevante establecer este puente de confianza con los estudiantes de manera que ellos puedan transparentar situaciones en las que nosotros muchas veces tenemos que, si bien a lo mejor no poder dar una solución inmediata, nos podemos transformar como en una tabla de un puente que se va construyendo para poder gestionar posibilidades. Tal vez llevar información desde las conexiones que nosotros podemos hacer desde nuestros roles para que las personas que pueden a lo mejor prestar una solución lo hagan.
¿te fijas? Y desde allí es de donde yo pienso que no basta solo con informarse, sino comunicarse. Y eso es algo que debe ser una constante y permanente, sobre todo en este espacio, un espacio donde no nos podemos ver y de repente ni sabemos si el otro está del otro lado. Y donde hay que construir confianzas, porque eso es una clave fundamental. Hoy día en estos espacios y sobre todo donde el contexto está tan frágil, construir las confianzas también. Desde mi perspectiva eso se ha vuelto fundamental. A mí me ha tocado ser partícipe de situaciones muy difíciles que han vivido los estudiantes. Si bien son estudiantes a los que yo respeto mucho, admiro mucho también, desde el espacio que a mí me toca compartir con ellos, sobre todo en el último periodo de la práctica profesional. He sido testigo de situaciones donde estudiantes que han tenido pérdidas, que han estado entrando al taller y les están avisando que su papá está grave, o estudiantes que están conectados y se forman lazos, se forman conexiones de ayuda. Entonces, si bien estoy muy en el plano de lo emotivo, cuando digo que esto no deja de ser importante, porque uno de los mismos estudiantes este miércoles en el taller me decía: profesora, menos es más. Y a mí me gustaría que nunca se olviden ustedes que es importante que en situaciones como esta, de hoy o a futuro, siempre es importante que nos escuchen, que nos den ese espacio, pero también nos ayuden a pararnos. Por eso que el ser empático, el tener apertura, también va muy de la mano con la resiliencia. Y eso también es parte de la formación profesional. Y también configura variables identitarias de los estudiantes. Muchas gracias, Ruth. Claudia, ¿tú quieres comentar algo desde tu experiencia que se ha vuelto fundamental para la formación práctica en este contexto? Sí, yo creo que sumándome a lo que dice la profesora Ruth, para mí la emergencia está también en el ámbito emocional, y lo veo desde una doble mirada, porque me tocó ser profesora y alumna a la vez. Entonces, bueno, más alumna me tocó ser que profesora, dada la experiencia que tuve en mi práctica. La verdad yo creo que en este semestre fue tan positivo el tener toda la semana la instancia de taller con nuestro profesor de taller de práctica, porque le prestó mucha atención al tema de qué nos estaba pasando a nosotros. O sea, de hecho yo en un momento igual manifesté: me siento un poco sola. Entonces, creo que para mí allí está lo fundamental, en este momento. Sentirnos acompañados, la empatía por el otro, qué le está pasando al que está al lado. Me angustié mucho pensando también en el contexto de mis estudiantes, sobre todo viviéndolo en carne propia. Entonces, yo diría que por el momento allí está lo importante en dar asistencia emocional, en acompañar, en escuchar, en decirle al otro: ¿sabes qué? No estás solo en esto, yo también estoy acá. Humanizarnos también, porque muchas veces, también como se mencionó durante la charla, los profesores también tenemos nuestros problemas, también lidiamos con un montón de cosas. Entonces, para mí está en eso. Y ya luego después, o paralelamente más bien, el tema de aprovechar esta instancia también para mostrar una ciencia que le da un sentido a nuestro entorno, que nos da herramientas para poder tomar decisiones conscientes, responsables. Yo agradezco harto igual el haberme enfrentado al desafío de abordar el contexto de ciencias para la ciudadanía, porque me aproveché harto para decirle a los chicos: esto está pasando por esto, mira, si sabes esto, puedes tomar esta decisión. Y algo súper valioso también fue el haber incorporado elementos de ciencias, de naturaleza de la ciencia,
porque para mí fue la oportunidad de decirle a los estudiantes, la ciencia no es algo que está lejos de ti, es algo que tú mismo puedes ejercer. No es algo que es súper objetivo y la verdad absoluta, es modificable, la ciencia es cambiante y eso lo encontré también súper, súper positivo y creo que yo apuntaría ahí también como el objetivo, asistencia emocional y una ciencia con sentido. Muchas gracias, Claudia. Bueno, lamentablemente la profesora Ruth tiene otro compromiso y no va a poder acompañar solamente un ratito más. Entonces quiero hacerte una última pregunta, Ruth, que es de la profesora Edith Herrera, que está en el Zoom. Ella pregunta, ¿cómo trabajaron la brecha entre las expectativas de los futuros profesores y la realidad de la escuela? Bien, agradezco la pregunta. Mira, ¿cómo se llama la profesora? Edith Herrera. Hola, Edith. Mira, la verdad es que nosotros, como lo mencioné en la presentación, nosotros nos anticipamos y diseñamos un proyecto piloto para poder abordar la práctica profesional en un contexto virtual. Desde esta perspectiva, entre los colegios que nosotros tenemos en convenio, yo busqué colegios con los que pudiera socializar este modelo, y este modelo ellos pudieran vincularlo a la propuesta que ellos estaban abordando. En esta búsqueda me encontré con varios, pero la verdad que uno de ellos fue con el que más nos vinculamos desde el propósito formativo que busca la práctica 1 y también la práctica 2. Entonces, eso es por una parte, pero por otra, como era un proyecto piloto, al socializarlo con los estudiantes de práctica profesional, fue en ese momento que también nos encontramos con otro tipo de brecha, que eran las limitaciones que no pasaban porque los estudiantes no quisieran sumar a este proyecto, sino porque, gustándole este proyecto piloto de cómo llegar a trabajar en una práctica virtual que vinculara el propósito de la práctica del modelo formativo de la carrera con el modelo del colegio que estaba trabajando en esta modalidad virtual, nos encontrábamos con estas dificultades. Y eso también era una brecha. Y desde ahí tomamos contacto con la jefatura carrera y nos reunimos con autoridades de la facultad que nos ayudaron también a buscar instancias que permitieran que estos estudiantes que estaban teniendo esas limitaciones de accesibilidad de datos, de internet, de dispositivos como computadores pudieran acceder. Y hoy día, por ejemplo, están en un proceso de ventanilla abierta para que los estudiantes puedan postular fuera de plazo a estos accesos de internet y computador, y por otro lado puedan incorporarse a este programa piloto que, dadas estas limitaciones que eran las únicas, no pudieran acceder. Y en el colegio, en esta articulación, se establecieron reuniones, diálogos con las autoridades del colegio, autoridad académica, los profesores, presentando este modelo piloto, porque no se trata solamente de que el estudiante llegue al colegio a solucionar problemas de apoyo porque los profesores, con justa razón, están tensionados, han tenido que hacerse cargo de muchas situaciones sobre la marcha, porque eso es algo muy importante de destacar en el profesorado hoy día, tanto en las escuelas básicas como secundarias. Los profesores tuvieron que hacerse cargo de una situación de un día para otro, hasta empezar a aprender sobre la marcha cómo funcionaba Zoom, cómo funcionaba el Classroom, cómo funcionaban los instrumentos Google Docs, porque de repente se decía que no había que evaluar, de repente llegó que había que evaluar. Entonces, tremendas situaciones, problemas que los profesores han tenido que hacerse cargo, enfrentar y además solucionar. Sumemos a eso que son profesores que también tienen algunos hijos pequeños, entonces estando en la casa tienen que hacer clases, en qué minuto cocinan, en qué minuto ven los niños, y todas estas situaciones y muchas otras que no me voy a extender hablando, que yo creo que ustedes conocen,
la verdad que buscan con ansias que les lleguen, ojalá, ayudas. Y la verdad, sin querer desperfilar esto y sin querer no prestar ayuda, también nosotros nos tenemos que preocupar de que el proceso formativo siga su curso. Y es por esta razón que como equipo nosotros diseñamos un proyecto piloto que buscara apoyar a estas necesidades en la escuela, pero también pudiera responder al proceso formativo que nosotros teníamos. Esa es una manera de acortar esta brecha, pero también teníamos la otra barrera que era las necesidades de nuestros estudiantes y las gestionamos desde ahí. Y bueno, si me puedo extender, y eso hoy día ha facilitado que, y tal vez me voy a pasar a otro tema antes de retirarme, que en este programa de tutorías para Chile que hoy día el Ministerio de Educación está promoviendo, que desde mi mirada yo considero que es una muy buena idea como tal. Sin embargo, en la bajada, me parece a mí que allí surge una problemática porque la bajada implica conocer la realidad de cada universidad y de las carreras que son de pedagogía que cada universidad dicta con las realidades propias de los estudiantes de esas carreras. Por lo tanto, a mí me parece que si este programa permitiera que cada carrera pudiera establecer los matices propios que van a permitir que los estudiantes accedan a este programa, yo creo que desde la idea puede ser un muy buen aporte en los colegios. Y desde esa perspectiva, cuando yo lo transparenté con mis estudiantes, ellos lo ven con bastante buenos ojos, siempre y cuando se consideren las características particulares de las carreras y de las casas de estudio. Eso. Muchas gracias, Ruth. Si tienes que retirarte, te dejamos, y si te quieres quedar nosotros y te podemos seguir haciendo más preguntas, pero agradecerte por compartir, ¿verdad? Toda tu experiencia, lo que has vivido, ¿verdad? Como profesional en el área, y nada, que te vaya muy bien en el proceso, lo que queda. Muchas gracias y lamento tener que retirarme, pero tenía un compromiso anterior haciendo. Pedagógico, sí, con el programa de persecución. Ya, muchas gracias. Chao. Okay. Para continuar con las preguntas, bueno, María Paz Beltrán, vamos a hacerle esta pregunta dirigida a Claudia Vergara. Claudia, María Paz nos dice, ¿cómo abordar las carencias de habilidades de autonomía, autorregulación en estudiantes que se enfrentan a los escenarios de educación remota de emergencia, que muchas veces es con modalidad sincrónica? Pucha, las carencias en habilidades solo se pueden, me da la idea, suplir haciendo algún tipo de reforzamiento con ellos, porque efectivamente en las actividades asincrónicas o sincrónicas incluso de este tipo de enseñanza, nadie estaba muy bien preparado, ¿no? Entonces, todos tuvimos que aprender, me incluyo yo personalmente. Creo que no había hecho nunca clases de manera remota, así virtuales. Entonces, ¿cómo uno va a abordar esas carencias en habilidades de autonomía y autorregulación? Bueno, hay que aprender, hay que hacer talleres, hay que estar ahí, hay que enseñarlo, ¿no? Hay que enseñarlo y hay que enseñarlo en la perspectiva de que esta clase así, este acompañamiento así, no es igual que si tuviera la sala de clase. No es lo mismo. Algo esbozaba porque lo he visto como una dificultad en los estudiantes, porque no enseñamos así, esa es la dificultad, no enseñamos a que tú enseñes a uno que no está. Esa lógica no la enseñamos, entonces es difícil hacer un cambio de switch. Entonces cuando yo preparo un material o hago una guía para un niño, generalmente la preparamos pensando que yo voy a estar ahí para contestar la pregunta, voy a estar ahí para contestar la duda, voy a poder responder la inquietud, algo que no quedó claro, o puedo hacer una pregunta que más abajo es importante que me la hayas respondido para seguir trabajando. Bueno, todos esos elementos te tienes que dar cuenta que no son útiles en una actividad que es asincrónica.
porque finalmente yo te estoy entregando una guía o un material o una cápsula en la cual no puedo suponer que tú vas a responder de una determinada manera para que tú puedas continuar trabajando en ese material. Por lo tanto, tengo que trabajar de una manera en la cual yo no sé cómo tú vas a responder. Y por lo tanto, tengo que enseñarte a trabajar de esa manera. No hemos enseñado, no hemos formado a nuestros profesores a trabajar de esa forma. Y por lo tanto, tenemos que intencionar ese trabajo. Creo que hay que trabajarlo intencionadamente. Muchas gracias, Claudia. Bueno, una pregunta para Claudia Saavedra desde Facebook. Bueno, Romina González Sáez nos pregunta, ¿cuáles consideras tú que son las ventajas o fortalezas y oportunidades en la formación de profesores, ya sea inicial o continua, en el ámbito de los nuevos planes de estudio, como las ciencias para la ciudadanía en los tiempos actuales? Como mencioné igual anteriormente, creo que la principal ventaja es el tema de dotar a los estudiantes de herramientas que les permitan ser individuos activos y partícipes en la sociedad, que les ayuden a tomar decisiones, que tengan un pensamiento crítico para poder cambiar tantas cosas de la sociedad, del mundo. Creo que para mí esa es una de las principalísimas ventajas. Si quiero poner mucho énfasis en principal. No sé si contesto la pregunta con eso. No, sí, súper bien, muchas gracias. Bueno, ahora me gustaría que si algunos de los que están presentes, ¿verdad?, en el Zoom quisieran compartir alguna reflexión o tienen preguntas directamente que las puedan hacer a nuestras invitadas. La invito como a levantar la mano. Si no, continuamos con alguno, igual nos queda un poquito de tiempo. Ok, vamos a seguir con la pregunta de Gina. Gina Navarro nos pregunta ¿de qué manera pudieron mantener los núcleos de aprendizaje de las prácticas, dada la transformación a la virtualidad? Esta pregunta es para Claudia Vergara. Bueno, tomamos los elementos más importantes. Hay varios componentes que están en los perfiles de egreso y que si uno los pasa a una experiencia virtual se cumplen y se establecen. La única tensión que yo veo ahí principalmente dentro de los núcleos de aprendizaje es cuando uno viese habilidades de manejo de sala con los estudiantes, como de esa implementación práctica, pero hay una serie de elementos previos que tienen que ver con las planificaciones, con el diseño de actividades, con buscar las estrategias adecuadas para el contexto. En ese escenario, nosotros lo que hemos buscado es que los estudiantes ojalá tengan un contexto real, es decir, que estén trabajando con un profesor guía en una escuela específica. Priorizar eso, no ha sido tan fácil para todos los estudiantes de las universidades en general tener ese acceso, porque obviamente costó organizar esto y como ya se ha dicho, en un inicio las escuelas tampoco estaban preparadas, las escuelas tampoco han recibido los mismos estudiantes que originalmente, por ejemplo, en una presencialidad tenían asignados ciertos espacios, a la virtualidad no lo teníamos, entonces hubo que volver a buscar y a contactar a profesores que pudieran aceptar estudiantes. En la medida que hemos tenido esas aceptaciones, ha sido posible trabajar con una escuela, con un profesor que puede dar una cierta retroalimentación, con estudiantes que pueden hacer una cierta planificación, un cierto trabajo virtual, pensado en virtualidad, haciendo las actividades que la Claudia nos ha contado, hacer cápsula, trabajar con material para niños específicos. A lo mejor no han tenido la oportunidad de estar en contacto con esos estudiantes, pero sí han podido trabajar y elaborar ese material. Los estudiantes, en la medida que han podido desarrollar estas guías o estos materiales y hemos podido tener devolución de eso, los profesores de formación han podido tener devolución de eso, han podido también tener una retroalimentación, una evaluación del material que ellos han elaborado. En esos ejes, todo eso se ha podido transformar
lo que originalmente estaba pensado en una práctica profesional en un espacio virtual. Se ha podido discutir cómo este aprendizaje se genera mejor o no, se ha podido discutir si esa actividad propuesta en un espacio virtual era adecuada o no era adecuada al contexto, a los niños. Se ha podido incorporar esto en todos los contenidos, se ha podido incorporar la atención de la pandemia, del virus, de esa conversación que tenemos en nuestra vida cotidiana hoy, en lo que están enseñando. Así que todos esos elementos los hemos ido incorporando en el espacio virtual. Muchas gracias, Claudia. Vi que Hernán levantó la mano, pero por la cámara. ¿Tú quieres hablar, Hernán? Encontré la manito gracias a Carlos Vanega, nuestro presidente, que nos guía. Pero vi que Carlos tiene la mano levantada antes que yo, pues entonces no sé si... Que me dijeron por interno que tú habías levantado la mano primero. Es que en realidad, siguiendo la conversación, y yo creo que a lo mejor deberíamos ampliarla. Finalmente, si Claudia Vergara, que está hablando finalmente por así decirlo, el contexto y lo que debemos formar en nuestros profesores en formación, a lo mejor, y eso es una pregunta para todos en realidad, si nuestro profesor en formación no tenía un contexto donde tuviera feedback, deberíamos haber pensado en que esa práctica no se llevara a cabo, o la hacemos igual, nomás, en términos de que si finalmente Claudia dice, no hemos enseñado a que nuestros estudiantes enseñen cuando no está el estudiante. Pero es que eso a lo mejor es un sin razón. Entonces, si el colegio no me deja o solamente puedo hacer guía, ¿ese colegio no me sirve para haber hecho la práctica profesional? Independiente del contexto, a lo mejor ya pasó, ya lo hicimos, tenemos un segundo semestre que va a ser igual de virtual, probablemente. Entonces, esa es mi duda, finalmente, si tenemos que pensar y a lo mejor asumir lo que propone el gobierno, pero lo que propone el gobierno son tutorías, o sea, el estudiante va a estar en contacto o va a tener un feedback con esos estudiantes de colegio. A lo mejor eso es el requisito como para realmente pensar o ponernos de acuerdo que esa es una práctica o no. Esa es algo que me surge. Para todo en realidad, no sé si... O para cualquier panelista, digamos. ¿Hay alguien que quiera comentar lo que menciona Hernán? Solo voy a comentar brevemente lo de las tutorías para Chile, porque finalmente es lo que tenemos ahora como propuesta. Y yo creo que las universidades están discutiendo, y mi propia universidad estamos discutiendo en qué medida esto nos llena como una práctica profesional o podemos acogerla como una práctica profesional, porque las condiciones que se establecen no son las que uno plantea como una práctica profesional. Una tutoría se está pensando como tener profesores que apoyen a estudiantes que han quedado debilitados porque no han tenido oportunidades durante este periodo o han quedado atrás, y entonces estos profesores en formación pudiesen trabajar en esa línea. No nos parece que eso sea una práctica profesional tampoco. O sea, a eso apoyo, que no sé si alguien más tiene esa idea, pero eso tampoco me parece que es una práctica profesional. A nosotros nos parece más en la línea de poder contar con un espacio. Efectivamente, si uno dice no tiene espacio, no tuvo contexto, entramos a conversar en otro tono, porque el que no tenga práctica profesional de ningún tipo, en el tipo de universidades que tenemos nosotros, donde los estudiantes tienen que pagar, y si tienen gratuidad y tienen becas, si termina el semestre se acaba también esto, porque eso tampoco se ha extendido, por lo tanto eso significa que si queda pendiente el próximo semestre tiene que pagarlo, y entonces con ese costo, ¿quién asume ese costo? La universidad, el Estado no. Entonces, sigamos, ¿qué hacemos? Bueno, es algo que deberíamos discutirlo en todos los casos en los que no va a poder ver prácticas de ningún tipo, ¿no? Donde no hay contexto, donde no hay profesor guía, donde no hay escuela,
Y estamos diciendo que en todos los espacios donde son espacios rurales, ¿no? Universidades que tienen un alto porcentaje de estudiantes en espacios rurales, ¿qué va a pasar en esos lugares? Son preguntas más que respuestas. Exacto, y ahí, bueno, Joana, en relación a lo que menciona Hernán y Claudia, hace otra pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos entendiendo por práctica? Y Gina hace un comentario ahí en el chat y dice, quizás depende de las prácticas, el tener o no contexto educativo real, depende quizás de la trayectoria que han tenido los profesores y profesoras en formación, pensando en el estallido social. Bueno, Carlos, ¿tú quieres hablar? Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, yo tenía una pregunta que va en la misma línea de lo que se está discutiendo ahora, y es precisamente a donde apunta Joana, porque querer que se generen las condiciones para que se realicen las prácticas que teníamos predefinidas, creo que ahí hay que dar una vuelta, porque las condiciones cambiaron. Entonces, el concepto de práctica, el diseño de prácticas, el diseño que apuntábamos hacia una escuela distinta ya no se da. Entonces, también ahí hay esa pregunta de qué es la práctica y cómo la estamos entendiendo ahora y cómo la vamos a entender de acá en adelante. Eso implica reformular el proceso de práctica. Y ahí va como mi pregunta en función de lo que planteaba Hernán. Claudia mencionaba respecto a la pregunta de cuáles son las acciones que debería hacer un profesor en formación en su contexto de práctica. Y eso implica primero preguntarse qué es la práctica. Y ahora entonces es qué podemos decir que es válido para una práctica final o para una práctica inicial, una práctica intermedia, porque uno mira opciones que han tomado distintas universidades. Hay universidades que decidieron en marzo decir no van las prácticas, las dejamos para el segundo semestre cuando ya todo esté normal. Y ahora esas universidades sienten que están atrasadas porque como no tomaron ninguna decisión ni ninguna medida, están atrás respecto de aquellas que empezaron a implementar algunas acciones. Porque se dieron cuenta que para el segundo semestre y quizás para el primero del próximo año, esas condiciones ideales que antes teníamos no están y no van a surgir. Tenemos un nuevo contexto. Pero mi pregunta va hacia de cuáles son las amenazas que también se generan con los planes que han diseñado otras universidades. Porque hay que reconocer que en medio de todo esto han surgido ideas como prácticas que se limitan a elaborar solo guías, prácticas que se limitan solo al uso de herramientas tecnológicas, prácticas que se limitan solo a talleres de repaso de teorías, prácticas que se limitan solo a talleres de planificación e incluso planifican todavía sin tener en cuenta la priorización curricular, prácticas que se limitan a hacer tutorías con 2 o 3 estudiantes. Todo eso tiene limitaciones. Entonces, ¿cuáles son las amenazas que tiene eso para la formación de profesores de ciencias? ¿Y cuáles serían nuestras propuestas para poder avanzar? Lo dejo si las panelistas quieren reaccionar o si lo dejo más abierto y sería bueno como escucharles. Voy a reaccionar solo en términos de un pequeño parecer respecto de lo que estamos entendiendo por práctica, que no es tan fácil y tampoco hay un acuerdo a nivel genérico, pero uno podría decir que lo más que uno podría pensar en una práctica es que finalmente haga o acompañe a un profesor en su ejercicio profesional, es decir, que realice las acciones que realiza un profesor en la escuela o en un ejercicio profesional. Actualmente los profesores de la escuela están haciendo clases virtuales o están haciendo trabajos de guía o están acompañando estudiantes muy remotamente, algunos por WhatsApp, por YouTube, hacen cápsulas de distintas maneras. Por lo tanto, es muy abierta la pregunta hoy en día al respecto y creo que no hay una única respuesta. ¿Qué hacemos con la diversidad? Bueno, porque los contextos son tan diversos también. Esa es la respuesta. Que en Chile las universidades y las escuelas han tomado decisiones diversas y totalmente complejas. Entonces no tenemos una respuesta única al respecto. ¿Hay alguien más que quiera responder? ¿Alguna Claudia o si alguno de los, Claudia Saavedra o alguno de los presentes? Sí, a mí me gustaría como abordar lo que dice... Ay, Carlos, no puedo tutear.
Pero lo veo más Profesor de Carlos. yo como estudiante en práctica en marzo, ¿cuál era mi expectativa? La verdad, yo creo que voy a ser súper honesta. Si yo hubiera podido escoger hacer esta práctica en este contexto o haberla dejado para después, a mí me hubiera gustado personalmente, velando por mi formación así lo mejor posible, hacerla después. Porque la verdad fuimos experimentando sobre la marcha. O sea, igual en el colegio donde yo hice la práctica, después se tomó una medida de que elaborábamos material cada 2 semanas, o sea, los estudiantes cada 2 semanas tenían noticias de los profesores de química. Tenía yo muchas expectativas con respecto a la práctica, tenía miedos que quería enfrentar. Tenía ganas de saber cómo me iba a desempeñar en el aula, cómo me iba a enfrentar a los problemas diarios, al tema de la reflexión in vitro, así como reflexiones en el momento, reflexiones a largo plazo. Tenía muchas cosas que yo pensaba, ahora este es mi momento de definirlo. Y me quedé ahí, o sea, ahora, por ejemplo, nunca me tocó, la verdad, hacer una planificación per se. Preparaba el material, lo pensaba y todo eso. Por ese lado se me impulsaron procesos creativos súper positivos para mí, porque tenía que pensar mucho, 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 pero me faltó toda esta otra parte. Yo desde la práctica inicial vengo valorando mucho el lazo estudiante-profesor. Sobre todo en mi práctica intermedia, que tuve una experiencia en un colegio muy vulnerable, donde fue tan nutritiva la relación que se dio entre los estudiantes y yo quería eso de nuevo, quería poder estar en la sala, ver las reacciones, acompañar, responder, y eso, o sea, la verdad a mí me hubiera gustado hacerla después, pero por todo lo que menciona Claudia sobre todo, o sea, mi beca no me daba para eso, entonces voy a hacerlo sobre la marcha. Ok, muchas gracias, Claudia. Bueno, invitarlos si alguien quiere hacer otro comentario, por mientras, o pregunta, ¿verdad? Por mientras les voy a comentar algo que sale en el chat del Zoom. Dice Edith, dice, cada programa formativo tiene un resultado de aprendizaje declarado para su perfil de egreso, y la tutoría y las tutorías, ¿verdad? Los tutores para Chile, la propuesta que lanzó el Mineduc, no responde a esa demanda. Y desde Facebook comentan, Mane Cabeza Nudos, quizás este sea un excelente contexto para repensar las prácticas profesionales, a veces olvidándonos que la educación no se limita al aula formal. Claro, y Carlos Vanega dice, nada garantiza que en el corto plazo tengamos condiciones para la presencialidad. ¿Hay algún otro comentario o pregunta? Si no, para que comencemos con el proceso. Felipe Yarzún. Felipe, por favor. Ahí sí, hola. Hola a todos. Yo creo que es súper complejo tratar de pensar de que hay un escenario en el que se puedan postergar las prácticas, pensando en que las universidades están súper restringidas en cantidad de profesores, profesores supervisores de práctica, pensar que se van a seguir acumulando los practicantes, y además sin saber cuál va a ser el escenario futuro. O sea, pensar que se va a postergar la práctica un semestre o un año, pensando que vamos a volver a una normalidad o que vamos a volver a lo que había antes, yo creo que es súper complejo. Yo creo que hay que repensar en cómo vamos a hacer frente a esto, cómo los académicos en las diferentes universidades toman decisiones hoy día para tratar de afrontar el problema que hay en la actualidad. Veo poca colaboración entre las diferentes universidades, cada uno de los académicos en las universidades que está formando profesores, donde me incluyo, estamos trabajando solos en la casa, tratando de hacerlo lo mejor posible, y probablemente hay otro profesor en otro lado, en otra universidad, que está haciendo lo mismo que yo. Y no estamos compartiendo esa información que nos ayuda a tomar decisiones y a poder hacer algo concreto hoy día, que es cuando hay que hacerlo. Y además pensemos en que si no somos capaces de postergar esto, sería bueno pensar hoy día qué medidas son necesarias tomar para
de alguna forma subsanar las consecuencias que se van a generar de tener profesores en prácticas en estas condiciones. De qué forma vamos a solicitar, por ejemplo, a las autoridades, al ministerio, al CPIP, que se encarguen de seguir a todos estos profesores que se están formando hoy día en estas condiciones, que son súper difíciles de postergar. Yo creo que por ahí va un poco también el enfrentar la situación hoy día y en tomar decisiones que podamos hacer hoy día y cómo vamos a enfrentarlas en un futuro. Pero yo creo que postergar el proceso de práctica es muy complejo. Eso. Muchas gracias, Felipe. Joana, ¿tú habías levantado la mano? Hola, sí, bueno, en realidad comparto mucho las ideas, especialmente como las reflexiones y los sentires que han aparecido acá en el panel, porque efectivamente, digamos, bueno, yo que trabajo en una universidad, he visto, digamos, me he visto reflejada mucho de sus experiencias. Lo primero que quiero decir, yo coincido en que, bueno, no fuimos formados y quizás todavía, sobre todo en este contexto que estamos más vulnerables, nos sentimos muy inseguros de tomar decisiones para la incertidumbre. La primera respuesta que hicimos fue decir, esperemos a que vuelva lo presencial y ahí entonces hacemos las prácticas. Y bueno, y resulta que lo presencial, al parecer, está demorándose más de lo que estimamos. Entonces creo que es primero como abordar esto y abordarlo todos y todas, de ser capaces de tomar decisiones para la incertidumbre y para pensar escenarios distintos a los que hemos, digamos, transitado. Eso por un lado. Por otro lado, yo comparto harto las ideas que han surgido acá en torno a la práctica. Definir la práctica es muy complejo. Como ya lo mencionaba Claudia Vergara, yo estoy totalmente de acuerdo con ella cuando ella dice que la práctica tiene que estar acompañada a un profesor, profesora en un contexto, en un sistema, o sea, hacer lo que hace un profe en la realidad. Bueno, en particular en el programa en el que yo trabajo, nosotros trabajamos mucho desde los sujetos, desde el contexto, y todo este discurso se nos cayó, porque no habíamos pensado en enseñar a un otro ausente, siempre habíamos pensado en la interacción, que yo creo que es el punto más crítico que hemos tenido. Y en ese sentido, creo que la medida del Ministerio de Educación está respondiendo más a una necesidad de reforzar y apoyar el trabajo de los profesores en servicio, por el agotamiento que hay, pensando también progresivamente en la presencialidad, que no va a ser como no la imaginábamos, sino que seguramente va a ser con grupos más pequeños, y en ese sentido se va a requerir muchos profesores. Y comparto con Claudia que entonces ahí hay que mirar y tener una mirada muy crítica de si esas necesidades se ajustan o no a nuestras necesidades de lo que estamos entendiendo como práctica profesional particularmente. ¿Por qué esto es importante? Porque como ya se ha dicho acá harto, yo creo que a lo mejor es como muy quizás existencialista, pero es como volver otra vez a lo esencial, a lo fundamental y preguntarse qué es lo que caracteriza una práctica profesional, si es solamente un reforzamiento, una tutoría y hacer una guía, si eso es suficiente para ser profesor o profesora de ciencias en este caso, entonces a lo mejor la medida de los tutores funciona. Pero si quizás tenemos otro tipo de ideas, llámese en competencias, resultados de aprendizaje o como quieran, a lo mejor esa medida no va a ser suficiente. Comparto con ustedes esto que se ha dicho y creo que el espacio que abre la sociedad es muy pertinente de repensar la formación práctica de profesores y profesoras de ciencias, repensarlas no solamente para las nuevas generaciones, sino para todos y para todas. Y bueno, si bien, digamos, como señalaba Felipe, y lo hace una crítica y hace una crítica bastante recurrente en estos cafés, de que no hay como estos vínculos institucionales, quizás fortalecer estos vínculos a través de las redes, como pues en este caso la red de la Sociedad Chilena de Educación Científica, ¿no? Y compartir experiencias, yo creo que es súper importante. Eso. Muchas gracias, Joana. Paulina, tú tienes la mano levantada. Sí, gracias. Bueno, más que nada como reflexiones finales, porque yo creo que en cuanto a preguntas ya se ha hablado en general todo lo que queríamos hablar hoy día. Me hace mucho sentido lo que comentaban, agradecer la experiencia de Claudia, ¿cierto? Que está viviendo esta situación
Yo personalmente me imagino muchas veces cómo estarán los profesores de colegio y tratar de ponerme en todas las posiciones. Como mencionaba Felipe, yo también hago clases en universidad y yo entiendo por lo que están pasando los profesores de colegio, recuerdo el estrés, todo, porque yo ahora personalmente estoy en una posición bien extraña porque estoy terminando el semestre y lo encuentro surreal porque no pensé que iba a llegar a ese momento y a la vez me viene toda la incertidumbre de lo más probable es que no tenga pega el segundo semestre por toda la situación que ha ocurrido. Entonces, como una extraña sensación de llegué a la meta, pero ahora no quiero llegar a la meta porque no sé qué me espera más allá. Pero yo creo que eso es algo que todos estamos viviendo en general en la pandemia. Lo mismo va a pasar, tal cual como mencionaban, cuando volvamos a la presencialidad. No sabemos cuándo, pero va a llegar un día en que lleguemos ahí y va a sentirse igual, porque quizás, ojalá no sea así, pero por cómo se ven las cosas, vamos a pasar harto tiempo de esta manera, virtual, y a ratos como que nos vamos a acostumbrar y volver a adaptarnos a la presencialidad va a ser extraño. Así que en ese sentido es súper importante, como mencionaban todos, tratar de mantener estos momentos de comunidad para ayudarnos, porque uno no solamente haciendo clases de esta manera virtual se siente solo, sino que a veces, debido a que nos acostumbramos a tratar de resolver todo nosotros solos, frente a 45 niños en el aula, uno igual a veces puede llegar a sentirse solo cuando siente que no tiene las herramientas para enfrentarse a esa audiencia. Así que es sumamente importante el mantener estas comunidades aun cuando volvamos a la presencialidad. No olvidarnos de esta herramienta que nos sirve mucho para ver distintas caras, conocer distintas situaciones, ¿cierto? Y que nos permiten acercarnos un poco más independiente de que estemos a kilómetros de distancia. Así que más que nada eso, agradecer siempre estos momentos de comunicación entre pares. Lore, no te escuchas. Lore, tu audio. Hola, ahora sí, ya, ok. Comentar uno de los comentarios, ¿verdad?, que están en nuestro chat. Dice Arlet Basaber, dice, soy mentora y los profesores en formación que acompaño han podido enfrentarse a un escenario complejo con éxito. La triada universidad-mentor y estudiante en práctica es fundamental. Bueno, para ir cerrando ya en honor al tiempo, está muy interesante, ¿verdad?, la discusión, los comentarios de todos ustedes, agradecerle todas las intervenciones, han sido muy enriquecedoras, aquí da para mucho tiempo más, pero bueno, ya habrá otras instancias. Solo indicar algunas cosas ya a nivel de cierre. Bueno, uno de los principales aprendizajes que nos deja esta pandemia ha sido la necesidad y la importancia de tener espacios de encuentro, de escucharnos y dialogar con respeto, confianza, empatía, valorando y reconociendo la experiencia y competencia y conocimiento de los diferentes actores, tanto a nivel escolar, ¿no es cierto?, como son los estudiantes, su familia, los profesores y profesoras, profesionales multidisciplinarios, los equipos directivos, y también a nivel universitario, como son los profesores en formación, que tienen mucho que decir, los formadores, y las instituciones educativas como tal. Y a través de una construcción colectiva que debemos replantearnos acerca del sentido de la escuela y qué educación queremos para nuestros niños y niñas y adolescentes, y que desde la perspectiva del rol docente es una oportunidad para repensar nuestras prácticas pedagógicas. Quiero compartir con ustedes, antes de ir cerrando, un comentario que hizo Jaime Solís en el formulario de inscripción, y él nos dice que este es el momento donde debemos comenzar a poner las manos sobre un uso concreto de las TICs, ya no desde la presencialidad, sino como parte del currículum en formación del profesorado, en pos de que en la eventualidad de nuevo brote de pandemia, nuestros y nuestros futuros colegas estén preparados. También es esencial considerar instancias de formación continua con alfabetización docente, ya que es latente la autoformación de las y los colegas que suben las horas de trabajo y reducen la vida hogareña. Bueno, y para ir finalizando ya voy a dejar a nuestro presidente para que nos pueda dar unas palabras finales. Carlos. Bueno, nuevamente saludar a nuestras socias y socios, siempre atentos a todo lo que está pasando en estas iniciativas. Creo que es una de las grandes cosas que valoramos de esta pandemia, el hecho de que nos ha permitido interactuar más desde distintas regiones del país.
Y bueno, también saludar a las personas que nos están siguiendo a través de Facebook. Agradecemos como los comentarios y las preguntas que allí han aparecido. El agradecimiento va muy especialmente a Claudia Saavedra, a Claudia y a todos los profesores y las profesoras en formación que han participado en los cafés. La voz de ellos ha sido fundamental para lo que ha surgido en cada uno de estos cafés. Ha sido un acierto todos los que han participado y todas las que han participado. Pero también agradecer a Claudia Vergara siempre su compromiso con la sociedad y hoy desde una mirada bien particular. Gracias por todos los aportes y por supuesto a Ruth Yáñez, que se tuvo que retirar, pero también valoramos su participación. Y yo quiero resaltar las preguntas, tanto las que estuvieron hoy en el chat de Zoom como las de Facebook. Hay preguntas buenísimas y nos han permitido dejar esta discusión en camino, porque creo que no está cerrada y hay mucho más para seguir trabajando. Yo quisiera como que pensáramos lo interesante que ha sido como el recorrido de estos cafés, porque primero partimos pensando en cómo nos sentíamos frente a toda la situación, cómo recibíamos la priorización. En el café anterior mirábamos cómo mirábamos la formación inicial de profesores en un sentido mucho más amplio, y ahora en particular qué está pasando con las prácticas, pero no solamente desde la formación inicial, sino también cómo nos repensamos nuestras propias prácticas. Es decir, no reducir el concepto de práctica a lo que hace un practicante, sino a lo que hacemos todos los profesores. Y allí hemos tenido la posibilidad de escuchar distintas voces, profesores de las escuelas, profesores de las universidades, profesores que están en formación, profesores que coordinan prácticas. Ha sido un montón de voces que nos permiten tener una perspectiva un poco más amplia sobre cómo nos podemos acompañar y cómo nos podemos de alguna manera ir avanzando, ir impulsándonos unos a otros. Y de todo esto, la conclusión siempre es recurrente. Hay que pensarse de otra manera todo lo que hemos hecho habitualmente. Tenemos un nuevo contexto, tenemos un nuevo sistema educativo, de nuevo vamos a tener una nueva escuela, estamos reconfigurando el concepto de escuela y por lo tanto nuestras prácticas pedagógicas también se tienen que modificar. Y eso implica que las prácticas de formación inicial de profesores también se modifican. Para cerrar, además de todos estos agradecimientos, invitar a las personas que nos están viendo y que no son socios o socias a que se unan a esta red que, como planteaba Joana, es una posibilidad para seguir compartiendo ideas, compartir preguntas y empezar a generar nuevos caminos hacia nuestros propios desarrollos profesionales. Nuestra página www.check.cl, ahí van a encontrar cuál es el camino y cuáles son los requisitos para hacerse socios y socias. Recuerden que esto es una sociedad que contempla a profesores en formación, profesores en ejercicio, en el sistema escolar, en el sistema universitario y también aquellos científicos desde diferentes empresas, incluso museos o espacios no formales, quienes interactuamos en distintas instancias para seguir haciendo avanzar la educación científica del país. De nuevo, muchas gracias y esperemos que en un próximo café nos veamos todas y todos. Cuídense mucho. Ok, antes que se retiren, Paula, nuestra directora de comunicaciones, nos pide que por favor todos puedan prender sus cámaras, los que puedan, por supuesto, para que salgan sus caras en Facebook. Y finalmente, sumarme a las palabras de Carlos, agradecer a nuestra expositora Claudia Saavedra, Vergara y Ruth Yáñez por compartir sus valiosas reflexiones y a todos los que participaron y asistieron hoy. Sin duda fue una jornada muy enriquecedora. Son muchas las preguntas, reflexiones y comentarios que nos quedan pendientes y la invitación a reflexionar sobre lo que hemos discutido hoy y a dialogar y construir en nuestros diferentes espacios laborales en pro de una mejor educación científica para todos y todas. Bueno, nos vemos en una próxima jornada y que estén muy bien y un buen fin de semana. Chao, chao.